Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo va? Esperamos 1 o 2 minutos y ya arrancamos. Espero que estén todos y todas bien con el tema del COVID. Mucha gente aislada al menos. No sé de ustedes, pero hablo en general. Espero que no se contagien más. Me tengo que cambiar el nombre. Me he olvidado. Nombre, ahí va. No voy a hacer usurpación de nombre ni de título de Fran, así que ahí es más realista esto. Bueno, el otro día empezamos mientras, porque total yo creo que no hay más gente que quiera ingresar y ya mermó la fluidez con la que solicitaban el ingreso.
tengo entendido que por una cuestión de paro no tuvieron clase con Fran, pero sí vieron el video de él, ¿verdad? Subió un video. ¿Sí? Con que uno me diga que sí, ya me quedo tranquilo, pero díganme que alguien lo vio. Sí, profe, subí un video Ahí va, ahí de va. una clase del año pasado. Perfecto, bueno. Importante que hayan empezado a ver ese video porque vamos a tratar de complementar un poco ese video sin pisarnos, porque como ustedes vieron en lo que es la bibliografía obligatoria de la materia, hay bastantes textos de este eje, así que bueno, vamos a tratar de complementar un poco lo que decía Fran. Voy a hacer un breve repaso quizás de algunas cuestiones de Francisco, pero solo para contextualizar un poco la clase de hoy. Nuestra clase va a tener que ver con los textos de un autor, que ustedes lo tienen desdoblado a uno de ellos y el otro lo tienen entero, de Mariano Gutiérrez. El texto, el primero es Prácticas, Discursos, Funciones y Disfunciones, herramientas para entrenar la mirada crítica sobre el sistema penal. Y después los otros que, como les decía, vienen en dos partes: acusatorio y punitivismo, la triste historia de nuestras victorias garantistas. Bueno, esos están, a ver, alguien quiere entrar. Esos están, como les decía, subidos a la web, así que bueno, no van a tener problema de encontrar. No sé si no han leído, no sé si tienen la práctica de leer antes de las clases. ¿Alguien lo leyó? No para preguntarle, pero para saber si ustedes tienen la práctica esa o si nada, después lo terminan leyendo para el examen. Si alguien quiere contar. Para preguntarle más que nada si le pareció fácil o no el texto, porque creo que si comparamos con otros textos es un poco más abstracto y un poquito más complicado quizá. No es difícil, se entiende, y lo importante es se entiende, porque tampoco vamos a entrar a ser muy minuciosos a la hora de hacer preguntas en el examen, pero como son un poco abstractos, a veces complica un poco más. Cuando uno termina de leerlo, como que piensa, bueno, ¿qué me quedó de acá? Y creo que es menos lo que te queda que cuando lees otras clases de textos. ¿Alguno leyó? ¿No? Bien, bueno, entonces va a ser más difícil la clase de hoy, sin duda. Porque encima el primer texto que vamos a ver después de la pequeña introducción que voy a hacer es bastante largo, no tanto como el de Barata, por ejemplo, y demás, pero también es sobre un solo tema, entonces termina siendo largo porque es sobre un solo tema. Son 27 páginas, que es el de práctica, discursos, funciones y disfunciones, y los otros dos que hacen uno, y bueno, entre los dos tendrán, sí, por ahí de páginas también. Así que bueno, van a tener que leer, chicos. El de Binder lo doy por dado, porque Francisco en su video trabaja a Binder y trabaja a Bachmeier. Entonces, bueno, más que nada lo que tiene que ver con reformas de los sistemas judiciales en América, lo trabaja Binder, y también el tema del positivismo, perdón, de la dualidad esta y la dicotomía entre acusatorio e inquisitivo, lo trabaja bien Bachmeier, como nos da, digamos, otros aspectos, otros elementos para analizar que no es todo tan fácil, ¿verdad? A la hora de pensar que un proceso acusatorio realmente respeta los derechos y las garantías de las personas y que el inquisitivo no, y que, bueno, nos da una serie de premisas como para poder analizar si un sistema acusatorio realmente está analizando eso, esas cuestiones que serían como el pilar de un sistema acusatorio. Y bueno, trata también de desmitificar un poco la figura criticable que siempre tuvimos con los jueces de instrucción. No quiero andar mucho en eso porque entiendo que eso sí lo vieron. Es un video de 30 minutos del Fran. Es fácil de ver y lo explica mejor que yo, así que vayan al video ese. Y entiendo también de que ese video empieza con un poco la historia de la Administración de Justicia. Sigo viendo, perdón que me distraiga, pero sigo viendo a ver si, como hay movimiento, es porque están escribiendo su nombre, no sé si alguien quiere entrar o... Bueno, hay alguien más que quiere entrar. Te decía entonces que seguramente Fran en ese video, si no me equivoco, es el que empieza a analizar también un poco la modificación, la evolución, si se quiere, del sistema de justicia, cómo viene, tomando a la verdad y las formas jurídicas de Foucault, cómo venimos de un sistema que allá por el siglo XI y siglo XII, centrado en, bueno, en
derecho germánico, en donde hay una paridad entre las partes. Esto lo voy a repasar muy rápido, chicos. Les pido que no nos detengamos en esto, porque total ya lo vieron, pero me sirve a mí para dar introducción a lo central de este día. En donde entonces decía que hay un conflicto entre partes que directamente se termina resolviendo entre una dualidad, entre un enfrentamiento, si se quiere, o duelo entre esos individuos y esa familia. Esto se da en un contexto claramente de un poder feudal, que como bien ustedes saben, el poder feudal lo que hace es diseccionar, si se quiere, o está diseminado socialmente el poder entre los señores feudales, y no centralizado como va a venir a posterior con la creación de los estados modernos. Entonces, decía que hay una relación de paridad, no hay un tercero que se meta a resolver ningún conflicto, está el acusado y está el acusador en ese duelo. Y en ese contexto, decía, del poder feudal, la acumulación, digamos, la circulación de los bienes se realizaba a través de guerra. El método era la invasión, y después se podía comprar la paz, ¿no?, por parte del que acusaba. Esto tiene que ver, es muy central, porque una de las justificaciones de por qué se termina modificando el sistema de justicia y termina consolidándose en la burocracia estatal del Estado moderno, termina siendo eso, ¿no?, por esta necesidad de hacerse de dinero, de arcas. Entonces, en ese contexto, se realizaba la disputatio, y había también formas de comprar esa paz, decíamos, en esa guerra ritualizada, en donde se podía comprar, o se podía, mejor dicho, y como ahora lo usamos en la actualidad, reparar el daño comprando esa paz, decía, y se solucionaba ahí el problema. Siglo más tarde, inmediatamente después, decíamos que esto era siglo X y siglo XI, en el siglo XII y siglo XIII, adopta, como decíamos, una nueva forma, porque empieza a constituirse los estados modernos, se está dejando atrás el feudalismo. Entonces, el Estado moderno lo que hace es expropiar el conflicto entre las partes. La víctima pasa a ser el soberano mismo. Se entiende que se comete una infracción ante el soberano. Ya acá no hay infracción entre las partes, no hay un conflicto entre las partes. Vean esa diferencia. El método es la indagación, la búsqueda de la verdad, y nace así entonces la inquisitio, que su traducción es indagación. Es una nueva forma entonces de poder administrar estos conflictos. Bien, ya no hay más poder fragmentario, está centralizado, decíamos entonces, en la estructura burocrática, y lo que se imponía era la necesidad de recaudar por parte de los estados modernos. Entonces así aparece también la figura de procurador, que es este representante del estado moderno que lleva adelante, digamos, el impulso de la investigación. El infractor, cualquier persona, y la víctima, insisto con esto, aparece siendo el soberano, a diferencia de antes. ¿Y por qué? Porque en la resolución de estos conflictos por parte del Estado, pero la resolución de estos conflictos que expropia de los particulares, aparece la multa como forma de solución de esos conflictos. Entonces dice, bueno, si la infracción se me comete a mí, porque yo creo un ordenamiento y se viola ese ordenamiento, por tanto la infracción se me comete a mí como Estado, entonces yo soy el sujeto pasivo que está facultado para cobrarte alguna multa en dinero, y así se empieza a recaudar en ese Estado. Profe, entonces, me parece sí, que dijeron que hay gente esperando para entrar. Ah, perdón, sí, tenés razón, hay una persona, Aranda Natalie. Gracias por avisarme, si no, pobre. Te agradezco. Entonces, decíamos, comienza, allá por el siglo XIII, a centralizarse este poder, y se empieza a profesionalizar también la justicia. Se empieza a profesionalizar porque empieza a haber, obviamente, un trabajo sobre esa forma de solucionar conflictos. En el 1215, incluso la Iglesia Católica lo que hace es abolir los juicios de Dios, las ordalías, estas formas que tenía de justicia, y se suma también este ejercicio del poder saber punitivo a la Inquisición. Y bien saben ustedes lo que termina generando, ¿no? La irrupción también, o el acompañamiento de
y este acompañamiento mutuo, digamos, entre la Iglesia y el Estado, que terminan conformando lo que fue la Inquisición. Bien saben seguramente lo que hizo la Inquisición y qué buscaba la Inquisición. Más allá de lo criticable de sus formas, lo que buscaba era la verdad. Entonces había imputado, había una especie de proceso, había testigos que eran objeto de prueba también, y lo que se intentaba era obtener la verdad. Y cualquier cosa estaba permitida, incluso la tortura. O sea que la tortura era el principal mecanismo para lograr esa verdad. Ahora salió hace poquito una película ahí en Netflix, de origen vasco, si no me equivoco, Aquelarre, se llama la película, si quieren búsquenla, y tiene que ver con un proceso inquisitorial de lo que era el País Vasco bajo dominio francés, la parte norte del País Vasco, que es la parte sur de Francia, y es un proceso real. Esa película es real sobre un hecho que ocurrió a unas mujeres, porque uno de los principales objetos de persecución por parte de la Inquisición eran las mujeres, también como otros sectores también deshumanizados, etiquetados, discriminados, como lo quieran llamar. Pero la mujer, bien saben ustedes que se la persiguió, y esa película muestra un poco eso. Bien. Entonces, llegando ya al sistema judicial, obviamente hubo un montón de evoluciones y cambios desde aquel entonces hasta ahora, lo que nosotros nos proponemos analizar es, desde la sociología de la administración de justicia, un poco lo que han sido estas reformas procesales que se han dado. Por ejemplo, la nuestra del 2014. Pero previamente, marcar lo que ya venimos marcando en otras oportunidades, al menos cuando han charlado conmigo, esto de que, como característica del sistema penal, sigue funcionando la selectividad. Tanto la primaria como la secundaria, saben que la primaria tiene que ver con la construcción de las leyes y que la secundaria tiene que ver con el sistema penal, más que nada la policía y después el actuar de la justicia y de la fiscalía que legitiman ese rol de la policía. Y se da entonces en la administración de justicia lo que Bourdieu llama un espacio de lucha, un campo de disputa del poder político, en donde van a intervenir no solamente los teóricos, que serían los profesores, o somos, si se quiere, me queda muy grande, pero bueno, somos profesores de derecho penal y los académicos y demás, versus los prácticos dentro del campo jurídico, ¿no? Versus los prácticos, que son los jueces, los fiscales, la policía misma. Y también van a ver en otros ejes de esta materia cómo se suman a este espacio de disputa algunos actores extrajudiciales, que claramente ustedes se imaginarán que son los medios de comunicación, el sector político, las ONG, los familiares de víctimas, etc. El objeto de disputa es la interpretación de estos textos, si se quiere, legales que existen, esta normativa que existe, y también su aplicación, claramente. Entonces les decía que nosotros allá por el mes de febrero de 2014, ustedes todavía no estaban estudiando derecho siquiera, bueno, la mayoría al menos, se empezó a ejecutar un proyecto de modificación de nuestro código de procedimiento que se hizo por partes, y que la idea central, al menos de lo discursivo, y esto es importante que ustedes vayan dándose cuenta de esto, de la diferencia entre la práctica y el discurso, decía entonces que quizá lo que más se escuchaba como el discurso legitimante, ¿no?, de esta reforma tenía que ver con abolir aquel sistema inquisitivo o con fuertes rasgos inquisitivos del que hablaba antes, que era escrito, como bien saben ustedes, oscuro por tanto, cerrado, sin un contradictorio amplio, que imperó en nuestra provincia hasta el 2014, y la idea era buscar reemplazar a este sistema por un acusatorio, en donde supuestamente iba a ser transparente, oral, desformalizado, con un contradictorio claro en el debate oral, y que esto iba a ser la panacea misma. Hay gente que quiere que la admita, disculpen. Ahí va. Entonces, según
¿Hay más gente? No. Según estas declaraciones de los funcionarios que llevaron adelante este proceso de reforma del Código de Procedimiento, lo que se iba a lograr con este nuevo sistema acusatorio era un mayor respeto a los derechos y a las garantías, decía, de ambas partes en el proceso judicial. Y que eso también conllevaría una mayor eficacia a la hora de perseguir, de prevenir y de sancionar los delitos penales. Esto se lo vendió así acá y en todas partes del mundo. O sea, no era una cuestión del socialismo, que era quien gobernaba la provincia por aquel entonces. La cuestión que nosotros nos proponemos analizar en el día de hoy, y que vamos a tomar el primer texto que les nombré de Gutiérrez, el de práctica de discursos, funciones y disfunciones, tiene que ver con indagar si las prácticas reales de este nuevo sistema de administración de justicia son coherentes con aquellos discursos, con aquellos objetivos declarados que les decía yo hace instantes, y si es verdad que se avanzó en un sistema de enjuiciamiento penal que resguarde estos derechos y estas garantías de ambas partes. Antes de pasar a analizar con las herramientas que nos da Gutiérrez el sistema provincial, decimos que a priori, en el libro en el texto de Gutiérrez está posterior, pero no importa, para ya ir adelantando un poco la opinión, nos damos cuenta de que parte de lo que supuestamente este sistema acusatorio venía a solucionar, venía a cambiar, no se solucionó. Y que se siguen dando ciertos rasgos que se daban anteriormente, y la idea de esta clase es también ver por qué esos rasgos continúan, supuestamente con un cambio radical de un procedimiento penal. Pero el sistema penal sigue siendo cruel, castiga además incluso para los que los académicos, los profesores y el derecho penal en sí dicen que sería lo necesario. Es selectivo y desigual, como decíamos antes, y es desigual porque se aplica con más dureza a ciertos sectores sociales, no solamente selectivo, sino que ahora también de caerle a una persona con el sistema penal, vuelve a ser discriminatorio y dependiendo también de su clase social, tiene otra llegada, si se quiere, o se le aplica con más dureza a uno que otros. Funciona mal, castiga a muchos inocentes, y se dice que castiga a muchos inocentes teniendo en cuenta los grandes índices de prisión preventiva, y ustedes bien saben que mientras hay prisión preventiva todavía no hay condena, por lo tanto son inocentes, y deja también a muchos libres sueltos, una cuestión que es digamos, un correlato de lo que sería una selectividad del sistema penal. Entonces, vemos cómo si continúan esos rasgos en este nuevo sistema de enjuiciamiento penal, el nuevo sistema de procedimiento penal, de administración de justicia, como lo quieran llamar, si vemos que esos principales problemas que venían a solucionar continúan, es porque entre esos discursos y las prácticas ocurre algo. ¿Bien? No hay una consecuencia, no hay una coherencia entre el discurso y la práctica actual del sistema penal. Entonces, para pasar a analizar ya las herramientas que nos da Gutiérrez, entendemos por práctica los comportamientos materiales observables en la agencia del sistema penal, y por el discurso algo también que resuena lógico, pero bueno, son esa producción comunicativa en base al lenguaje que crea conceptos, valores, concepciones, y que hace referencia a algo que no es. Por eso es un discurso, hace referencia de otro elemento, de otra cosa, de otro objeto. Y en el campo jurídico, el discurso es sobre las normas jurídicas. Se hace a través de las normas jurídicas. Es un discurso legal. Y por tanto se da en el campo del deber ser. Por eso después tenemos que comparar las prácticas, que sería el ser, digamos, y el deber ser. Vamos a también analizar otros conceptos, el de la función y disfunción
que están en el texto de Gutiérrez, pero que son traídos a colación por Merton. Y Merton le da el significado o la definición, mejor dicho, a las funciones como las consecuencias observadas que favorecen a la adaptación o el ajuste de un sistema dado. Mientras que las disfunciones son las consecuencias observadas que aminoran esa adaptación. Lo vamos a ver más adelante en profundidad y con ejemplos para que lo entiendan mejor. Pero a priori yo les doy estos dos conjuntos de conceptos de Gutiérrez y de Merton. Luego de analizar esta ficha, vamos a intentar ver cómo esas herramientas nos permiten analizar el sistema penal de la provincia de Santa Fe. Profe, ¿podrías Sí. repetir la definición de prácticas? Sí, la práctica es la más sencilla, son los comportamientos materiales que uno puede observar. ¿Y las Así. disfunciones? La disfunción sería lo contrario a la función. Lo que tiene es que en esa adaptación o no, la disfunción aminora en esa adaptación. Es un concepto que así en abstracto se complica más. Cuando lo veamos en el correr de la clase y podamos poner algún ejemplo y demás, ahí vemos si quedan dudas, lo repasamos. Yo creo que lo voy a explicar mejor después. ¿Bien? Bien, ¿no? Bueno. Primero, Gutiérrez nos empieza pegando un poco a los abogados y a las abogadas en su texto, porque habla de la ligereza, de la simpleza, de nuestra capacidad de observación y análisis de la situación. Dice que la mirada jurídica con la cual nos forman a nosotros, los abogados y abogadas en la facultad, para analizar la realidad, cualquier acontecimiento, los comportamientos materiales y observables dentro de cada institución, en este caso, institución penal, solamente nosotros lo que hacemos es un análisis de si está bien o está mal según los principios. Esto tiene que ver si la tal práctica que nosotros vemos en el sistema penal representa lo que el deber ser dice, lo que la norma dice, o que el principio que nos enseñaron a nosotros dice. Entonces, si hay una práctica que no condice con un principio, los principios de derecho penal ustedes ya los conocen, ustedes ya tuvieron penal 1, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, entonces, sí. Bien, los principios de derecho penal lo conocen, entonces. Nosotros, dice, los abogados y abogadas tenemos la capacidad de decir, bueno, vemos algo que está aconteciendo en el campo de los hechos, y podemos decir si está bien, si está mal, si respetan o no esos principios y esa norma. Y nos quedamos ahí, dice. Y claramente nos pega por eso, porque dice que las cosas, sin embargo, son mucho más complejas. Y hay que analizarlas desde un punto de vista sociológico. Y dice claramente, hay que analizarlas desde la racionalidad misma de su funcionamiento. Entonces dice, por ejemplo, las prácticas penitenciarias, que es un histórico espacio de investigación de Foucault a esta parte. Las prácticas penitenciarias, dice la visión jurídica, lo que nos dice es, bueno, vemos la cárcel y vemos, esto está mal, esto está bien, en esto se aplica la ley de ejecución penal, en esto no se aplica la ley de ejecución penal. Y poco más de eso. Pero una mirada sociológica más crítica y compleja de la situación tiene que hablar de que el propio sistema penitenciario, el propio mundo penitenciario, porque incluye también a los presos y a las presas, se tiene que dar a sí mismo criterios de legitimidad. Genera a sí mismo códigos de conducta dentro de las unidades penitenciarias. También genera un discurso técnico propio del sistema penitenciario, que acompaña y justifica, si se quiere, las formas de proceder. Entonces, si nosotros tenemos que hablar y abordar la problemática que se suscite dentro de las unidades penitenciarias y pretendemos con ello transformar la cárcel, sí o sí tenemos que trascender esa mirada simplista de los juristas. Y tenemos claramente que poner nuestros anteojos más sociológicos. El libro
libros de la sociedad Gutiérrez tienen también, creo que está como obligatoria, si no está como un libro que es un análisis también de lo que pasa dentro de la prisión. Es fácil de leer, la lectura es súper fácil, es hasta un poco largo quizás para lo que dice, pero es importantísimo porque creo que es la primera investigación que se da dentro de una penitenciaria. Y habla de toda esta cuestión, que nunca la encontraríamos en la norma. Ahí Irina está entrando. Bien, entonces, para analizar esto, es donde ahí propone Gutiérrez estas herramientas entre las prácticas y los discursos, como decíamos recién. También la complejiza un poco más, pero para lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan, no hace falta, pero dice que toda práctica también es visible y como tal también implica un discurso. Y todo discurso, como se exterioriza, también genera una práctica. O sea que lo que dice es que después la práctica y el discurso también no es blanco y negro, no es 100% práctica y cero discurso, y no es 100% discurso y cero práctica, sino que también hay una relación entre ellas y que la práctica genera discurso y el discurso genera práctica. Pero a los fines que nosotros necesitamos, está perfecto que entiendan, que lo sepan, pero no hace falta que se adentren en eso. De hecho, él lo pasa bastante por arriba, lo menciona un par de veces en su texto, pero no es lo central a la hora de poder analizar el sistema de administración de justicia. Además, dice, y lo toma a Zaffaroni como ejemplo, existen relaciones cruzadas entre el discurso y la práctica. Y que en la última década, ya en las últimas 2 décadas, el derecho penal termina hablando de discursos legitimantes y deslegitimantes de esa práctica. Significa que tal discurso jurídico es funcional a tal práctica penal, claramente, ¿no? Porque la justifica o la defiende. Ya empezamos a complejizar un poco más. Entonces tenemos el discurso, tenemos la práctica y empieza a analizar el discurso teniendo en cuenta la práctica y dice, bueno, ¿esta la legitima o no la legitima? Pero no se queda ahí porque es mucho más complejo. Dice como que Zaffaroni mediante, hasta ahí fuimos llegando nosotros para analizar las prácticas. Y pone como ejemplo que en el proyecto burgués la sociedad disciplinaria tenía como un correlato claro en un discurso liberal iluminista. Pero sin embargo las consecuencias que esto traía, en muchas de las dimensiones que podía analizar él, son absolutamente contrarias a esos postulados del discurso iluminista. Son ejemplos que va dando y que cuando ustedes lean el texto lo van a entender mejor. Quizá el que mejor lo define es Nietzsche, lo plantea Gutiérrez, ¿verdad? En la genealogía de la moral, y se le voy a leer textual, dice, la causa original de una cosa y su utilidad final, o sea, la causa original claramente el discurso, y la utilidad final en la práctica, su empleo efectivo, su clasificación en el sistema de causas finales, son dos puntos separados por completo. Una cosa que existe, una cosa que ha sido producida de una manera cualquiera, es siempre llevada por un poder que le es superior hacia nuevos propósitos, siempre puestas a requisición, puestas y transformadas para un empleo nuevo. Su uso puede ser una cadena interrumpida de interpretaciones y de aplicaciones siempre nuevas, cuya causa no tienen que ser siquiera ligadas entre ellas. Ahí se da cuenta todo lo que acontece entre el discurso y la práctica. Y aquí es donde también aparece entonces esta cuestión del concepto de función. Entonces, la primera distinción que podemos hacer entre práctica y discurso. Y la segunda, que lo vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver con la función de ese discurso.
y comprender también si hay una conexión o una desconexión con la práctica. Tratando de pasar, porque como es tan largo, estoy tratando de pasar sin dejar nada importante. También dice que, por ejemplo, en el caso del discurso liberal y las disciplinas de lo correccional, se implican mutuamente, pero también se frenan, dice. Entonces sigue complejizando, que no es todo tan lineal, ¿bien? Que puedan aparecer discursos y prácticas contraproducentes, pueden aparecer otras que aparecen como coherentes también, pero que se pueden ir frenando y la sigue complejizando. Vamos a ver un poco más adelante también eso. Aparece entonces, como decía, lo funcional y lo disfuncional. Entonces, cuando hablamos de la legitimación o de la deslegitimación entre estas prácticas y los discursos, estamos hablando de relaciones funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto a tal práctica que analizamos, tal discurso cumplió tal o cual función. Ahora vemos si es funcional o disfuncional, pero hay una función del discurso sobre la práctica. Analizando la práctica en sí, podemos analizar si ese discurso, si fue funcional o disfuncional. Esto tiene que ver, decía, con Merton. Bien, y está dentro del libro, así que no hay un libro, no hay una ficha que haya que sumarle de Merton para explicar esta cuestión. Entonces Merton dice que lo importante para entender este concepto es distinguir bien lo que se llama función de las intenciones. No es lo que quiere la función. La función puede o no coincidir con una disposición subjetiva. Y se plantea siempre en el campo o en el plano de los efectos observables. Lo que yo le decía, para saber bien la función que cumplió, hay que ver la práctica. Por eso no hay que, digamos, por eso no es intencional. Porque si fuera solamente la intención, analizamos el discurso de esa forma más facilista o simplista que tenemos los abogados y las abogadas. Entonces dice, algo es funcional a otra cosa, en este caso discurso práctica, cuando la consecuencia de su existencia, de su presencia y de su funcionamiento facilitan, ayudan o mejoran las posibilidades de la existencia, presencia y funcionamiento del otro. Repito, algo es funcional a otra cosa, acá insisto con esto, discurso práctica, cuando las consecuencias de su existencia, siempre en el plano de la materialización, de su presencia, de su funcionamiento, facilitan, ayudan o mejoran las posibilidades de existencia de esa práctica, de la presencia y funcionamiento de lo otro. De lo otro acá claramente la práctica. ¿Se entendió? Bien. Entonces después dice, porque lo importante de esto es después, las preguntas que nos terminamos haciendo, ¿por qué estudiamos tanto esto? Porque a la hora de querer nosotros y nosotras incidir en un cambio de práctica, a la hora de querer hacer una reforma del sistema de administración de justicia, evidentemente tenemos que solucionar estas cuestiones, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, porque la premisa básica es que un sistema de justicia, las prácticas en verdad de un sistema de justicia, no se van a modificar por el solo cambio de la letra de la ley. Esa es la principal premisa, que ustedes no pueden no saberlo, digamos, a la hora del examen. Y hacemos toda esta complejidad de análisis porque no se puede desentender de todo esto cualquier proyecto de reforma del sistema judicial. Y dice que va a haber elementos y cosas que están relacionadas con cierta práctica que tienden a sostener
una práctica en sí, y que van a generar resistencia de su desaparición. ¿Bien? Entonces, cualquier herramienta, cualquier cosa que tenga que ver con el sistema judicial como práctica, que esté, insisto, sostenido porque cumple efectos, obviamente, esos efectos van a oponer resistencia si uno lo quiere modificar. Ya lo vamos a entender, ¿eh? Porque esos efectos que se van cumpliendo necesitan de que siga funcionando de esa forma. Entonces, para tocar algo y modificarlo, tenemos que analizar todo lo que conlleva como funcionalidad, todo lo que está pegado, digamos, a él y que lo viene a sostener y que puede oponer una resistencia. Y dice, podrá ocurrir que el objeto fuera reemplazado por otro que cumple una función similar. O sea, si nosotros queremos reemplazar un objeto, lo que tenemos que ver es que tenga que ser reemplazado por otro objeto que cumple una función similar. Porque si venimos solamente a suprimirlo, se nos va a oponer resistencia de todo lo que convivía con ese objeto y que estaba cómodo con ese objeto. Vamos a ver después algunos ejemplos, no se preocupen, pero vayan comprendiéndolo. Entonces, hay posibilidades de alternativas funcionales. Él es optimista en eso, porque otros dicen que no. Hay posibilidades de alternativas funcionales. Pero hay que tener en cuenta qué función cumplía lo que queremos suprimir o modificar. Para poder generar otro objeto, ponernos en ese lugar, que pueda asimilar y generar quizás los mismos efectos o similares efectos como alternativa funcional. Y que estas alternativas funcionales estarán delimitadas por la coerción estructural que surge de la interdependencia de los elementos de una estructura social. La estructura social acá sería el sistema judicial, el poder judicial. Entonces, dependiendo de la interrelación de esta coerción estructural, vamos a estar más condicionados o no a la hora de querer modificar algo. Después vienen ejemplos. Entonces, el efecto provocado por esta coerción estructural es que si queremos extirpar un fenómeno, tendrá que reaparecer o aparecer otro fenómeno que cumple la misma función. Porque no alteramos las condiciones estructurales que lo sostienen. Ahí va de vuelta. El no alterar las condiciones estructurales que lo sostienen quiere decir que sigue vigente esa coerción estructural. Entonces, si la coerción estructural no se modifica, si esas condiciones estructurales continúan, si yo quiero sacar algo que cumple cierta función, tengo que poner algo similar. Y dice Merton, todo intento de eliminar una estructura social existente sin suministrar otra estructura adecuada para llenar las funciones que antes llenaba la organización abolida, estará destinada al fracaso. En breve ya pongo el ejemplo. Entonces, existen infinidad de estos objetos y efectos que tienen esta relación de funcionalidad entre ellos, con la estructura, con los fenómenos y demás. Esto ustedes tienen que entenderlo. Y también aparecen estas funciones que permanecen en lo oculto a la simple vista, al vocabulario de los motivos, dice, que Merton llama funciones latentes, para diferenciarlas de las funciones manifiestas, que son aquellas que coinciden con los propósitos. Y acá va el ejemplo, para que poder comprender todo esto que estoy diciendo. Trae un ejemplo que es muy bueno, es la mafia en Estados Unidos, la mafia italiana en Estados Unidos en los años 30. Que la mafia en sí, más allá de lo que puedan tener que ver con la comisión de delitos, con asociación ilícita y demás, venía a abrir canales de ascenso social e integración en la estructura productiva y política para los migrantes italianos.
que se encontraban en otros espacios ya colapsados, si se quiere, con otros migrantes de otras nacionalidades. Por eso el auge y la fortaleza de la mafia. Entonces, dice, para poder eliminar la mafia, solo se podrá hacer cuando se pueda suplantar ese mecanismo por otro que cumpla la misma función. ¿Y esta función cuál es? La de abrir esos canales de ascenso social y de integración para los migrantes. Y esto es lo rico, para que ustedes lo entiendan con este ejemplo. Entonces, si queremos desbaratar toda la mafia, y esto lo podemos también tener acá con las bandas narcos, lo podemos asumir. Pero si nosotros sabemos que genera socialmente para ese grupo, ese colectivo de migrantes, una función tan relevante como la integración y los canales de ascenso sociales y económicos, pretendemos suprimirla de un momento al otro y no le damos otra estructura que sea capaz de generar eso, que sea lícita, por supuesto, no lo vamos a hacer. Porque siempre vamos a tender, o los italianos en los años 30 de Estados Unidos, van a tender a realizar lo mismo, a confeccionar nuevas mafias. ¿Bien? Y otro ejemplo, perdón, ¿y cuál es la solución que da el Estado en su momento? El welfare state, el estado de bienestar. Entonces, mediante el estado de bienestar, se intenta suplir la función social que tenía la mafia. Voy a otro ejemplo y después vemos si le quedan dudas. Hay otro ejemplo que habla sobre la ceremonia de lluvia de los Hopi, que es no importa, ¿no? Pero una etnia, un pueblo originario. Entonces dice que los Hopi hacían una danza para que llueva. ¿Bien? Entonces acá hace la diferenciación entre digamos, en el discurso mismo, entre las funciones latentes y las funciones manifiestas. Dice que la función manifiesta, ¿cuál es? Que efectivamente llueva. Esa es la función que tenía esa ritualidad. Que llueva. Que eso es fácil de analizar y que se podrá ver su efectividad o no, teniendo en cuenta el servicio meteorológico, digamos. Pero la función más importante de ese ritual que tenían los Hopi era que hacía una cohesión social. Habrá que ver cómo era esa ritualidad, pero se ve que todo el colectivo, toda la comunidad, le daba tanta importancia que todos salían de su casa, que se unían de tal forma que generaba cohesión social. Que ellos no lo sabían, dice él. Que es esencial que ellos no lo sepan. Pero que es el verdadero efecto, la verdadera función que cumplía esa ritualidad. Entonces vemos acá un ejemplo de cómo la función latente es la realmente importante y no la manifiesta, que habrá llovido algunas veces y no habrá llovido otras. Pero en verdad lo seguían haciendo porque eso traía cohesión social. ¿Bien? ¿Se entendió entonces acá el tema de la diferencia? Ya lo habíamos visto, de discurso y práctica, creo que eso es bastante fácil de comprender. Y en cuanto a las funciones, tenemos las funciones y las disfunciones, y dentro de las funciones, las latentes y las manifiestas. Esto está bien explicado en la ficha. Cuando la lean la van a poder comprender mejor. Pero más o menos se comprendió lo que les quise contar sobre esto. Profe, ¿puede ser un ejemplo de la función latente el hecho de que el Estado, para calmar los ánimos de la población cuando hay protestas y cuestiones así de mucha inseguridad, el hecho de subir las penas, las canas penales, quizás la función manifiesta es que estén presos más tiempo, pero la función latente sería que calmar a la gente para que no deje de protestar o lo haga en un tono menor? Sí, me parece que sí. Me parece bien, Alessandro, profesor. Sí, yo creo que el objetivo, o mejor dicho, la función manifiesta, no tiene que ver con que estén más tiempo en la cárcel, sino solamente dentro del discursivo lo hubiesen puesto en términos de mayor seguridad o una cuestión así. Pero la latente creo que lo que bien dijiste vos cumple esa función. Exactamente. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario?
Sí, profe, no entiendo cómo relacionarlo con el tema de la justicia. Bien. O Acá, sea, bueno, también, a la parte de esto que decís, como que si uno toca un elemento, tenés que reemplazar la función que ocupa. Por y, ahí algún ejemplo aplicado a una eventual reforma judicial. bien. Yo creo que, por ejemplo, modificar un elemento que le quite de un momento al otro el poder que tiene el sistema judicial va a ser tan resistido por el mismo poder judicial que no se podría llevar adelante. Y que quizá la mejor forma es no cortar de cuajo un elemento que le dé todo el poder, sino tratar de controlar ese poder, democratizarlo de alguna forma. Bien, o sea, tenemos que pensar eso, que cumple cierta función también, ¿no? Dentro, no sé, el poder que tiene discrecional, el poder que tiene o sea, a la hora de elegir su gente para trabajar, ciertos poderes que tienen los jueces, por ejemplo, que si uno intenta de un momento al otro cortarlos y aplicar algo totalmente diferente, van a tener ciertas resistencias. Por ejemplo, puede ser, o por la policía misma, que eso se ve más. Como alguien dice a veces que que pueden poner siempre como respuesta la palanca de automático en boludo, creo que dicen los términos así, disculpen la palabra. Decir, bueno, ¿cómo voy modificando el poder que tiene la policía? ¿Cómo voy retocando? Porque si yo de un día para el otro planteo que en toda la estructura meter civiles y que la policía solamente quede en la calle, vamos a tener resistencia, van a tirar muertos, no van a hacer su trabajo, no van a investigar. Creo que con la policía se puede ver de mejor forma cómo es una artesanía, una reforma de la policía, que tiene que ver con el sistema penal, claramente, y que hay que hacerlo con todo este cuidado, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hago para meter actores civiles que puedan controlar, pero sin, por ejemplo, el tema de las cajas negras? Si se le quita de un día para el otro todas las cajas negras a la policía, y por ejemplo, digo algo que parece hasta ingenuo, pero no se le mejoran los sueldos, va a haber una explosión. Entonces, claramente, bueno, ciertas cajas negras que no pueden tener y demás, pero bien sabemos que la policía, muchas de ellas, los sueldos más bajos y demás, requieren, para no ser pobre también, por lo que tiene que ver con la canasta básica y demás, hacerse de otra fuente de dinero. Y si nosotros tenemos exclusividad del policía, le quitamos de un día para otro todas las cajas negras, lo que van a hacer ellos no es que no se pueda, es que en la práctica no vamos a lograr el cometido. Esa es la cuestión, no es que no podemos hacerlo. Sí, normativamente lo podemos cambiar y podemos sacar de cuajo ciertas cuestiones. El tema es que en la práctica después se te cae la misma reforma. Te la hacen implosionar ellos mismos. Bien, entonces yo creo que por ahí pueden ser ejemplos de esto que te digo de, bueno, veamos cómo modificamos sin tocar todas las funcionalidades que tenía ese elemento a sustituir. Bien, entonces capaz que es a tiempo parcial, digamos, inmediatamente algo, medianamente algo y a largo plazo otra cosa. Sí, bueno, ¿qué es lo que más nos preocupa? Nos preocupa la trata de personas, bueno, vamos por acá, no le toquemos ahora el juego. Sí. Una pregunta, la función latente, que sería que, digamos, lo que se tiene que atender como la intención de la función. Sería, por ejemplo, la clase pasada, que no sé cuándo fue la última, hablábamos de las medidas que se toman, por ejemplo, para darse, o sea, en la cuestión de la inseguridad que se vive acá, y yo me acuerdo que planteé el caso de cuando dicen que van a poner más policía en la calle y van a unir las fuerzas federales con las de la provincia. Puede ser que eso también como que se quede en una ilusión, porque como que la función manifiesta sería que la medida de seguridad se tome en torno a eso, pongo más policía en la calle y se resuelve la función latente de darle seguridad a la gente porque ve que andan más móviles en la calle de policía y que después eso en definitiva no va a resolver la prevención del delito, sino que por ahí, digamos, como que no sé si es fijo esto o si... Sí, está bien, Flavia. O sea, la latente, más que darle más seguridad, va a ser más apelable al campo de la sensación de seguridad. Bien, entonces, si sabemos que la saturación policial no es la mejor vía para
bajar los índices intelectuales, al menos de todo. Hay estrategia focalizada, momentánea, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero así en términos generales, pretender bajar los índices intelectuales con saturación policial, en todo lado, en todo momento, es una cuestión utópica, si se quiere. Que los efectos que produce son adversos. Entonces, claramente, se lo puede hacer porque la función latente va a ser la sensación, mejorar la sensación de seguridad. No la seguridad en sí, porque estamos diciendo de que claramente se hace por otro fin y que el fin manifiesto no sería cumplido con más policía, más seguridad. Digamos. Pero está bien, va por ahí. Va por ahí. Foucault, en el capítulo Ilegalismos y Delincuencia, también de Vigilar y Castigar, el texto analiza todo el tiempo el libro de Foucault de Vigilar y Castigar. Entonces dice que supuestamente en la cárcel la institución disciplinaria genera una transformación para la obediencia y el sometimiento al trabajo del preso, ¿verdad? Pero que en verdad estructuralmente siempre lo que produjo fue la oposición, la antítesis de esto, sino que quienes salgan, digamos, salen peores, entre comillas, y que salgan incluso con el estigma de ser o condenada a ser la clase peligrosa siempre. Y esto genera, dice, y alimenta el sistema penal, que va a controlar o va a generar mayor mecanismo de control sobre esa población. Entonces dice, habría un supuesto fracaso, pero en verdad, la verdadera función es enriquecer o robustecer el sistema de control. Entonces ahí aparece una función latente en contra de la manifiesta, que en verdad lo que dice según Foucault es que todos saben que que las penas no resocializan. Y que quien sale después de estar condenado de la cárcel, insisto, esto sale peor que antes. Al menos como propiedad policial, al menos en términos de clase peligrosa. No sé si ustedes ya vieron la nueva penología y demás, pero cómo también eso de ser la clase peligrosa, en la actualidad, termina claramente estando más controlada por los mecanismos de control social. Mucho más controlada. Entonces, Foucault dice que para él está cumpliendo realmente la verdadera función que tenía el sistema. Y ahí analizamos después esa cuestión. ¿Bien? Si cumple o no la verdadera función, si hay una función latente o no y demás. Después, así, pasando por arriba nomás, dice, bueno, que hay algunos efectos generales entre este discurso y práctica, de estas relaciones que se pueden dar, y las agrupa en tres categorías, si se quiere. Una que son de choque o de deslegitimación, en el cual el discurso es abiertamente contrario a la práctica. Entonces, que genera un choque. Después hay otra que es de freno, que dice que el discurso es contradictorio, pero lo que genera es un freno a ese fenómeno, que no lo debilita, como supuestamente el discurso de práctica o de legitimación tiende a hacer, sino que le frena como que le pone, por ejemplo, un freno a cierto expansionismo del sistema penal. Pero termina analizando que si eso no es funcional a la perpetuidad del sistema. Y después lo agrupa también en otro grupo que es de apoyo, que hay coherencia entre el discurso y la práctica. Es para darle otra forma de categorías, de análisis, de clasificación de estos discursos. Y también dice, ya vamos terminando, que en esta relación de práctica-discurso, y discurso-práctica también, puede darse diferentes niveles de visibilidad, porque también va a haber funcionalidad oculta y disfuncionalidad oculta. Que en el discurso la funcionalidad oculta, digamos, el discurso se presenta públicamente como contradictorio, pero que genera efectos que favorecen la permanencia o el crecimiento de esas prácticas. Y la disfuncionalidad oculta también
el discurso se presenta públicamente como favorable a una cierta concepción, pero pone en marcha efectos, favorece también condiciones que terminan por perjudicarla. Es más, estuvimos viendo, pero las clasifica de esa forma, nada más. Lo de Bourdieu ya lo vimos al comienzo. Voy a terminar este texto con haciéndole unas preguntas que se hace el autor. ¿Para qué es importante la aplicación de estas herramientas en el caso de las reformas penales? Entonces se pregunta, los discursos jurídicos y políticos que nos articulan como abogados a nosotros, como profesores, como juristas, lo que nos da una forma de presentación, lo que producimos como axiomas, ¿tienen realmente la naturaleza que dicen tener? ¿Provocan efectos materiales en la dirección en la que apunta a nivel discursivo? ¿O tienen una naturaleza paradójica y a veces permiten, sostienen o encubren los mecanismos y efectos opuestos o distintos a los que afirman? Creo que esas preguntas son importantes y nos deberíamos hacer siempre. Rápidamente ahora, este fue el texto, analicemos algunos de estos elementos del sistema penal a partir de estas herramientas que nos dio Gutiérrez. Y pensemos entonces en la prisión preventiva. Y acá sí quiero que participen. Para ustedes, a ver, la prisión preventiva, el nuevo código, que más o menos algunos quizás ya van conociendo, imagino. Ustedes no dieron procesal todavía, ¿no? Estamos en eso. Ah, ahora, ¿este año están dando procesal penal? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Recuerdan qué dice el discurso, qué dice la norma de procedimiento penal sobre la prisión preventiva? Que tiene que haber presunta autoría, peligro de obstrucción de la investigación y peligro de fuga. Perfecto. Perfecto. La última solamente te corrijo, es o peligro de fuga. O sea, si hay una de las dos, va. Pero está muy bien, Natalie. Bueno, entonces dice que en el ámbito de lo discursivo, cuando se planteó la reforma, supuestamente se adornó, podríamos decirlo, lo digo yo, que el juez va a tener mayor discrecionalidad a la hora de evaluar de forma supuestamente más favorable para los derechos y garantías del peligroso, del imputado en el derecho, estas cuestiones. Entonces, ¿qué decía? Un homicida, claramente, podría cumplir o no estos requisitos de la prisión preventiva. Y si no los cumple, podría estar en libertad. Si un homicida se sabe a priori que tiene, digamos, que puede haber cometido el hecho, que el hecho también es penable por una pena de cumplimiento efectivo, que es otro elemento, y que, por ejemplo, no puede profugarse y no puede entorpecer, por la cuestión que sea, no puede entorpecer el proceso, puede ser porque ya está todo cautelado, y no se puede fugar por un montón de condiciones que hablan de que esa persona nunca le convendría fugarse, por lo que sea. Supuestamente esto iba a hacer que el juez, en mayor cantidad de casos, iba a otorgar la libertad. Siempre teniendo en cuenta los derechos y las garantías del imputado, ¿no? Que recuerden, venía a garantizarlos este nuevo procedimiento. ¿Qué pasa en la práctica? Un fuerte abuso de la prisión preventiva, que no respeta las declaraciones de la Constitución Nacional para el cual se puede aplicar o no la prisión preventiva, ni los tratados internacionales y demás. Esto que marcaba Natalie, que terminaría siendo la regla lo que a priori debió haber sido la excepción. Profe, de hecho Sí. cuando arrancamos ahora con procesal penal, pero cuando empezamos con procesal, digamos, parte general, también la forma de enseñar en el discurso es la libertad la regla, la prisión preventiva la excepción, y hoy en procesal penal vemos de qué manera se puede o no otorgar la prisión preventiva y vemos que en la práctica todo eso queda, digamos, Exactamente. nada, ¿no? Al contrario de lo que nos enseñan. Piensen que como no hay un criterio objetivo, hay un criterio objetivo de mínima de cuáles son los requisitos que tienen que tener para ver si procede o no la prisión preventiva, el 220.
Pero no hay digamos, no hay un criterio objetivo de a tal delito prisión preventiva. Entonces, es muy discrecional para los jueces. Entonces, claramente, en la discrecionalidad, cuando la excepción termina convirtiéndose en regla, es porque está generando un abuso de esa herramienta que le dio el Código de Procedimiento. Y en la práctica, ¿qué pasa también? Es utilizada la prisión preventiva en conjunto con el juicio abreviado, que lo vamos a ver ahora, para presionar al imputado para que acepte una condena en un juicio abreviado. Porque, ¿qué dice? Vos lo dejás en prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, le dejás en prisión preventiva por un delito que puede tener pena de cumplimiento efectivo, pero que vos lo podés dejar como condena condicional porque tiene menos de 3 años o 3 años de mínima. Eso pasa un montón. Entonces vos decís, bueno, yo lo meto en prisión preventiva, lo dejo unos meses y le propongo como juicio abreviado la pena de 3 años en condición condicional. Entonces la persona que está dentro dice, yo firmo esto, asumo responsabilidad y quedo libre. Si no, si yo tengo que defenderme en juicio, puedo seguir en prisión preventiva. Aunque después la sentencia diría que soy inocente, pero sí o sí va a continuar en prisión preventiva. Porque ya estaban dados los requisitos de prisión preventiva, por eso se la dieron. ¿Me explico? Entonces es una presión terrible para el preso, digamos. Que cualquiera que esté en esa condición va a querer salir lo antes posible. Aún asumiendo cierta responsabilidad, que quizá en juicio la pueda ganar. Pero un día en prisión preventiva, y más para cualquiera de nosotros, por ejemplo, que no, digamos que no hemos tenido una fluctuación con el sistema penal, no como víctima, no como imputado, ni como apresado, un día en prisión preventiva es un mundo. Yo me lo pienso, la verdad. Digo, ¿qué quiero ser inocente dentro de un año capaz que en prisión preventiva? O firmo ahora responsabilidad y me voy a mi casa. Eso es lo que tenía pasando en la práctica. Veamos cómo se diferencia de ese discurso. Vamos a la segunda herramienta, al juicio, a la segunda institución, que es la del juicio abreviado que hablábamos recién. Supuestamente el discurso legitimante del juicio abreviado era que de esta manera iba a ser más eficiente y rápida la administración de justicia, dado que logran soluciones a los procedimientos penales, aplicando pocos recursos materiales y humanos de la administración de justicia. Y que supuestamente se resolvían en base a una horizontalidad, a una igualdad de partes, en donde libremente el imputado negocia la pena y firma. Bueno, lo que acabamos de ver recién, esta práctica que se usa claramente no habla de una libertad ni igualdad de partes a la hora de negociar el acuerdo de juicio abreviado. Se siente claramente coaccionado el imputado a firmar. Por último, la suspensión de juicio a prueba implica una mayor humanización, decía. Se evita la estigmatización de un proceso y una sentencia condenatoria. Y, supuestamente, bajaría los índices de prisionización. Eso es lo que decían a priori, no como discurso legitimante. ¿Qué pasa en la práctica? En verdad, lo que genera esta institución de la suspensión de juicio a prueba es la extensión del sistema penal. Porque no reemplaza ninguna pena de prisión, sino que actúa como complemento de las mismas porque le llega a los delitos que antes no iban a prisión. Delitos menores que con alguna salida alternativa podrían haber evitado el juicio oral y la cárcel también, o cualquier juicio como este de suspensión de juicio a prueba, que en parte, más allá que no termine en la cárcel, es una extensión del sistema penal porque hay ahí una resolución judicial. Y que bien sabemos que si no cumple con alguno de los elementos de la suspensión de juicio a prueba, después le cae la condena. Y dice que a estos delitos que se les llega por la suspensión de juicio a prueba, bien podrían resolverse de otra forma, sin aplicación del derecho penal,
por ejemplo, con el principio de oportunidad. Entonces, no bajó el índice de prisionización y extendió. Entonces, hay más gente dentro del sistema penal. Porque alguien que tiene una suspensión de juicio a prueba está dentro del sistema penal. Bueno, falta ya escaso minuto para terminar. Lamentablemente, me quedó el otro texto. Siempre me quedo corto. Pero bueno, el más importante es este, que vimos también, en verdad, de esas 27 hojas, vimos lo más importante. Queda cosa por afuera, pero habla del sistema acusatorio y demás, que yo creo que el haber dado Binder y el haber dado, perdón, Schmeier, también usted ya lo tiene más o menos visto. Pero lo que dimos hoy, de Gutiérrez no lo da a otra persona que no sea Gutiérrez, al menos de los textos que nosotros les dimos como obligatorios. Bien, entonces bueno, aquí para que ustedes sigan leyendo los otros textos, voy a hablar con el Fran para ver si puedo hacer un repaso rápido de este otro texto, de lo más importante. Pero bueno, no llegamos. Queda bastante más. Bueno, ¿se entendió a grandes rasgos lo que traje para charlar, para dialogar? Si no, cualquier cosa, cuando lean el texto, si le queda alguna duda, búsquenme ahí en Facebook, lo que sea, y podemos tener una charla para ver si aclaramos algún punto, no hay problema. Ahora, una pregunta, pandemia, ¿cómo se llamaba sí. el otro texto, el texto que faltó? Acusatorio y punitivismo, la triste historia de nuestras victorias garantistas. Y son dos partes, está ahí, está desdoblado, está en el campus, ¿eh? Esta es la estética, digamos, del documento para que... Ok, gracias, profe. Así que bueno, gente, gracias por la atención, por la participación, por dejar prendidas las pantallas así, no me parece algo tan lejano la clase. Y nada, será hasta la próxima entonces. ¿Ustedes ya pusieron su nombre y apellidos bien en el chat? Bueno, genial. Listo, entonces. Hasta luego. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe.